Yo quiero hablarte en esta oportunidad del tema: para ser llamados hijos de Dios debemos ser educados. Debemos ser educados. Toda la palabra habla de nosotros como hijos de Dios, y nosotros siempre nos hacemos llamar hijos de Dios. Bueno, pues entonces, para ser hijos de Dios debemos ser educados, y es que el proceso de educación es un proceso grande. Yo creo que aquí en este lugar habemos unos 2 o 3 padres de familia que sabemos de lo que hablamos. Otros pues han sido hijos, y vamos a poner ambos caras de la moneda, como son los padres y también los hijos, porque todos los que somos padres una vez también fuimos hijos, y todos los que hoy son hijos un día van a ser ¿qué van a ser? Padres. Créalo o no lo crea, usted va a ser papá, amén, o va a ser mamá. Así está la naturaleza, eso es lo natural. Todos nosotros vamos en esa dirección, y todos queremos ver a nuestros hijos tarde o temprano. Y el trabajo, mi hermano, viera que qué tremendo es. Yo le voy a decir la verdad: ser padre es uno de los trabajos más difíciles que existen. Claro, todos los padres nos sentimos tan felices de nuestros hijos. ¿Dicen amén los padres? Nos enamoramos de nuestros hijos desde el día en que los vemos llegar al mundo. Es una cosa tremenda. Te cambia la vida un hijo. Te cambia tanto que ya no eres el mismo, definitivamente. Yo sé que todos los que están solteros no tienen ni idea de lo que estoy hablando, pero créame cuando le digo: un hijo cambia. Un hijo te cambia. Inmediatamente que llega al mundo ya no eres igual. Ya tienes una sonrisa distinta, y ahora caminas de una manera diferente, hablas de una manera diferente. Ahora ya te sientes de un grupo. Claro, te vienen los desvelos, claro, te vienen las carreras al hospital, claro, te vienen los toques a la billetera, porque la lata de nan como que está un poco cara, amén. Y todas esas cosas son normales, es un proceso natural, y de repente nos toca que lidiar con eso. Pero hermanito, te cambia la vida. Vamos a ir, yo voy a abrir con un versículo que esta mañana en Santiago capítulo 1, versículos 2. Dice: hermanos amados, o amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán productos completos. Dice que la constancia produce, y que de veras nosotros, pero lo que más me llama la atención es que dice que nosotros debemos alegrarnos cuando tenemos problemas, alegrarnos cuando tenemos dificultades. Y eso es lo que yo te voy a hablar hoy. La educación, yo sé que es algo que es bonito, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se sienten, o yo no sé cuántos de ustedes como líderes en Escalón se sienten orgullosos de cuando se encuentran con alguien que les dice: qué bien, mire, qué bien los muchachos de Escalón, qué bonitos se ven? Yo recuerdo que siempre que nosotros vamos a otros lugares, nos toca ir a la entrada, por ejemplo, a hacer un desfile. La gente en la entrada, Copán, cuando nosotros llegamos, ellos están expectantes de ver el grupo de Escalón. Dicen: porque el grupo de Escalón es disciplinado, porque el grupo de Escalón sí que caminan todos en orden, en que ellos tienen un concepto bárbaro de nosotros. Y qué orgullosos nos sentimos los que formamos parte de este equipo. Los padres nos sentimos muy, pero muy satisfechos cuando alguien habla bien de nuestros hijos. Créame, nos sentimos wow, con el pecho bien inflado. Ahora, cuando alguien dice algo malo de nuestros hijos, la historia cambia, ¿verdad? He escuchado a un predicador bien conocido acá en el ministerio, que de hecho era el fundador del ministerio. Él estaba predicando una vez allá en el Progreso, y él hablaba de esto, y él decía que cuando los hijos hacen algo grande, los padres decimos: es mi hijo, y levantamos el pecho y todo lo demás. Cuando hacía algo malo: mira tu hijo, decimos a la esposa, mira lo que está haciendo tu hijo,
Porque a veces tenemos la tendencia, ¿verdad?, de siempre andar buscando a quién culpar por los errores de nuestros hijos. Pero la verdad, mi hermanito, es que nuestros hijos son el resultado de una buena o de una mala educación. ¿Qué tenemos en el mundo? Tenemos gente educada, bien educada, tenemos gente mal educada y tenemos ignorantes, ¿verdad que sí? Hay gente que definitivamente es ignorante, pero hay otros que son mal educados, malcriados, dice la gente. ¿Qué significa malcriado? Que no se le dio una buena crianza. Y entonces de repente en el mundo también, si Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, de repente nosotros tenemos que aprender a escuchar los consejos de nuestro Padre. Tenemos que aprender a escuchar los consejos de nuestro Padre, porque Él siempre se preocupa porque nosotros hagamos lo bueno. No hay, y yo le digo con honestidad, no existe ningún manual para ser padre. Si usted está esperando que un día lo manden a sacar un curso para ser padre, le va a salir bárbaro, mi hermano, porque no hay. No existe un panfleto, un folleto, un tutorial en YouTube que le diga cómo ser padre, ¿verdad? No, cada uno de nosotros aprendemos en el camino. Algunos nos va bien, a otros nos va regular, a otros nos va de la patada, nos salen los hijos tremendísimos, ¿verdad? Nosotros estamos luchando con ellos todo el tiempo y usted sabe, así es esto. El trabajo del padre es constante. Es estar tratando de enseñarle a sus hijos las cosas buenas, las cosas malas, lo que debe, lo que no debe hacer. Y aún así, con toda la enseñanza que se les da, muchos de ellos terminan haciendo lo que nunca esperamos que hicieran. Muchos de ellos terminan haciendo lo que no queremos que hagan. Muchos de ellos terminan llevándonos la contraria. Imagínense cómo se siente el Padre Celestial cuando sus hijos matan a otros, cuando sus hijos le roban a otros, cuando sus hijos golpean a otros o maltratan a otros. Este mundo, todo en su totalidad, fue hecho por Dios. El ser humano en su totalidad fue creación de Dios. Así que de una u otra forma, todos somos parte de una familia de Dios. Sin embargo, hay algunos que han decidido rechazar a Dios. ¿No es verdad que en una familia hay de todo? ¿Verdad que sí? En esas familias grandes hay de todo. Hay los santitos, hay los tremendos, hay los hiperactivos, hay los que son callados, hay los que son, ¿qué puedo decir?, peleones, hay los que son pasivos, tolerantes, hay los que hablan mucho, hay los que no dicen absolutamente nada. Y a esos que son tremendos se les dicen las ovejas negras, ¿verdad que sí? Y muchos dicen, yo soy la oveja negra de la familia. Y terminan haciendo las cosas más tremendas que alguien se haya puesto a imaginar. Son los que sobresalen en esa línea, porque le sacan canas verdes a sus padres, porque hacen que sus padres, ¿qué le puedo decir?, lloren mucho más de lo que deberían, o sufran más de lo que deberían, o de todo ese tipo de cosas hay en el mundo y en las familias. Y nosotros debemos aprender a lidiar con eso como padres. Sin embargo, Dios ha dado a cada uno de nosotros enseñanzas puras. El mero papá de los papás, ese es Dios. Amén. El mero papa es Dios. Amén. El mero papa, ese es nuestro Dios. Él es el que nos ha enseñado a nosotros qué debemos ser. Pero quiero darte un par de cosas que Dios utiliza como herramientas para educarnos. Herramientas para educarnos. Voy a repetirlo. Herramientas para educarnos. A veces nosotros no nos damos cuenta de ello y rechazamos eso. Y peleamos con Dios cuando viene sobre nuestras vidas. Pero yo quiero que hoy le des un poquito de sentido y encuentres un poquito de sentido en lo que te voy a decir. La número 1 es el dolor. Y voy a recalcar en el versículo que leímos. En Santiago capítulo 1, versículo 2 a 4. Voy a repetirlo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Oiga, Dios permite el dolor. Oiga, voy a decirlo. El dolor es una herramienta que Dios utiliza para educarnos. Yo no sé cuántos lo saben ni cuántos lo sabían, pero yo te lo repito hoy. El dolor es una herramienta que Dios utiliza para educarnos. Así que el dolor es parte del formato de educación de nosotros. Tenemos que aprender a lidiar con esas cosas. Los tiempos difíciles y la tribulación son un proceso con propósito para nuestras vidas. La Biblia enseña que la adversidad puede producir buenos resultados. La Biblia dice que Jesús tuvo dolor. Escúcheme. Hebreos 5, 8 y 9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Voy a decir algo importante sobre el dolor. El dolor es un regalo de Dios. Escúchenme, el dolor es un regalo de Dios. Diga regalo de Dios. ¿Para qué? Que nos advierte cuando algo anda mal. Escúcheme esto. Usted ha oído en la palabra, en la Biblia ha leído que existía una enfermedad que se llamaba lepra, ¿cierto? Ha oído hablar de los leprosos y que los leprosos, ¿saben una de las cosas tremendas que los leprosos tenían? Es que los leprosos, la lepra comía el sistema nervioso. Y cuando eso pasaba, la persona perdía sensibilidad. Por eso cuando la persona tenía lepra avanzada, podía estarse quemando y no sentía. Podía cortarse un dedo y no sentía. Podía hacer daños en su cuerpo y no sentía. Había perdido sensibilidad. Si tenemos un dolor de cabeza, algo está mal. Si tenemos un dolor en una pierna, algo está mal. Si tenemos dolor de estómago, algo está mal. Hay animalitos adentro y por eso es que duele, ¿verdad? Hay que hacer algo al respecto. Entonces, cada vez que viene dolor a nuestra vida, es que de repente es una advertencia de que algo está mal y necesitamos corregirlo. Entonces, la herramienta que Dios está usando para ayudarnos y educarnos en este caso es el dolor. El dolor, y ojalá nosotros no tengamos problemas con lepra espiritual. Porque si tenemos lepra espiritual es que no sentimos nada. Cuando Dios quiere corregirnos, no vamos a sentir nada. Y de repente lo que vamos a tener es, vamos a causar daños a nuestro cuerpo espiritual. Vamos a causar daños a nuestra vida espiritual. Voy a ir avanzando rápido. Proverbios 20:30. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. La segunda herramienta que Dios utiliza para educarnos es la debilidad. Diga debilidad. No me cree mucho, ¿verdad? Sí, no me está creyendo mucho, pero créame, Dios utiliza cosas increíbles para formarnos. Amén. La debilidad. ¿Por qué la debilidad? 1 Corintios 1:27 dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Entonces, si habla de debilidad y que la debilidad es una herramienta, significa que cuando nosotros tenemos este tipo de dificultades en nuestra vida, no debemos estarnos echando tierra o castigándonos o diciendo, wow, yo soy lo peor y lo más vil que haya pasado, porque definitivamente Dios te puede usar. Porque cuando una persona cree que es débil, es cuando más fuerte puede ser. Cuando una persona cree que es débil, es cuando más fuerte puede ser. Lo que usted tiene que hacer es permitir que Dios meta su mano, toque su vida y haga cambios en usted. Y de repente usted va a ser utilizado en el reino
de Dios. Amén. No quiero decir con esto también que los fuertes no son parte del reino, porque la palabra habla mucho acerca de los fuertes y de todo eso. Sin embargo, no se sienta tampoco menospreciado cuando usted esté luchando con debilidad en su vida. La Biblia afirma que Dios se complace con usar a los débiles. ¿Sabe por qué Dios se complace con usar a los débiles? En la historia ha habido muchos David. David venció ¿a quién? Me gusta que participen, así que no tenga miedo de hablar. No le voy a tirar un zapato. Hable. Amén. ¿David venció a quién? ¿Y quién era Goliat? Un gigante. Un gigante. Un ser que tenía mucha fuerza. No solo era un gigante, era un guerrero gigante. O sea, era un hombre, un ser entrenado. Y entrenado no para matar conejos, entrenado para matar otros guerreros. La Biblia habla mucho de este tema porque Dios utiliza a los débiles para avergonzar a los fuertes. Dios utiliza a David en la historia para avergonzar a aquellos que se creen los dueños y señores del mundo, los dueños y señores de todo lo que existe, los dueños y señores de todo aquello que está alrededor de ellos. ¿Sabe? Dios puede utilizarte a ti para hacer algo grandioso en tu comunidad, en tu pueblo, en tu ciudad. Y de repente la gente se quedará preguntando quién es y qué fue lo que hizo este hombre, que wow, qué impresionante lo que logró. Pero no ha sido tú, ha sido Dios en ti. Amén. Dios puede hacer ese tipo de cosas. Dios puede, pero tú necesitas dejar que Él te utilice. Necesitas desprenderte de aquello que de repente te estorba y dejar que Dios utilice tu vida para hacer grandes cosas. Así que la debilidad es también una herramienta que Dios puede utilizar para educarnos, para que la grandeza sea de Dios y no de nosotros. Dice 2 Corintios 4:7, teniendo un tesoro en vasos de barro, para que la grandeza sea de Dios y no de nosotros. Entonces, toda habilidad, bienes, poder y fuerza que pensamos que nos hace altivos, soberbios, orgullosos y obstinados, Dios lo debilitará, quebrantándola hasta lo más pequeño. ¿Y a través de quién? A través de los débiles. Quiero mostrarte otra herramienta que Dios utiliza para educarnos. Dios nos educa como hijos. La tercera, la enfermedad. La enfermedad. ¿Por qué la enfermedad? Dios quiere hacernos crecer para que seamos fuertes de espíritu y de carácter, para ser más fuertes en decir, hacer frente a las debilidades y deseos y todo lo demás. Y créame, hermano, créame, hermanita, Dios es un Dios que siempre nos escucha. Ahora escuchábamos el testimonio del pastor ahorita en la mañana, pastor que vino a predicar. Él habla de que él tuvo una situación en su vida con una hija que estuvo, creo que estaban ahí 9 años en coma, 10 años en coma, y al final murió. Ahora yo no puedo imaginar la lucha que él tuvo de tener a una hija en coma. Yo no puedo imaginar lo terrible que eso significa, lo tremendo que también significa para un hombre de Dios tener a un hijo enfermo y tener que ir y orar por otros que están enfermos. Amén. Que Dios te diga, ve y ora por fulano de tal que están pasando por una enfermedad y tu familia, tu hija está tal. Eso se da muchísimo, créame. No es una cuestión de que es la primera vez que lo escuchamos. Hay muchos, pero muchos ministros que tienen problemas en su salud, pero que tienen el don de sanidad. ¿Amén? Que pueden orar por otros que sean sanos, pero no pueden orar por sí mismos. Miren, una de las cosas más tremendas que nosotros tenemos y enfrentamos es que nos cuesta orar por nosotros mismos, ¿sí o no? Nos cuesta creer por nosotros mismos. Podemos fácilmente ponernos de acuerdo con otro. Nosotros tenemos esa gran lucha. ¿Sabe cuál es el mayor problema que tenemos con eso? Se encuentra aquí, en nuestra propia cabeza. ¿Quiénes son los que nos limitamos? Nosotros mismos. Porque podemos ponernos de acuerdo, yo puedo ponerme de acuerdo con él inmediatamente ahorita sobre un problema de salud de él. Yo voy a ponerme de acuerdo y pongo toda mi
fe, yo sé que Él va a ser sano, yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo hablo con tanta autoridad, con tanta fe, que yo puedo fortalecer su fe. Pero tengo un problema yo y tengo que orar por mí mismo y empiezo a dudar. Y empiezo a dudar, no, yo creo que no va a suceder. Mi cabeza me está traicionando en el momento en que estoy orando por mí mismo. Ese es el problema mayor que enfrentamos en este asunto. Ahora, vuelvo y repito, es una educación de parte de Dios a nosotros. Es un proceso que Dios está utilizando a nosotros para que entendamos. Ahora, claro está, va a ser difícil para nosotros tener que orar por una situación de salud de nuestro cuerpo, pero tenemos que hacerlo, tenemos que vencerlo. ¿Por qué? Porque las enfermedades no vienen de Dios. No son idea de Dios. No es trabajo de Dios. Las enfermedades son trabajo de Satanás. El diablo, el cachudo, lo que usted quiera llamarle. Él es el que quiere vernos enfermos. Porque media vez te ve enfermo, te debilita, media vez te ve enfermo, sabe que tú dudas en tu fe. Sabe que tú te vuelves vulnerable a cualquier situación. Imagínese estar un mes en cama. Ahora imagínese estar 12 meses en cama. Ahora imagínese estar 24 meses en cama. ¿Cree usted que una persona que está 12 meses en cama tiene mucha fe? Su fe, si ha sido grande, ha ido bajando. Su fortaleza espiritual va bajando. Una persona en cama no le hace ningún efecto a Satanás. El territorio de Satanás está siendo ganado cada vez que ve 1, 2, 3, 4 personas en cama. Por eso la enfermedad no viene de Dios. Aquellos que estamos sanos podemos ir y hablar con otros. Aquellos que estamos sanos podemos ir y bendecir a otros. Podemos trabajar y cuando hay trabajo hay bendiciones, etcétera, etcétera. Qué grandioso es tener salud. Amén. Qué bendición es tener salud. Así que sí, es cierto, esa es una herramienta que Dios utiliza para educarnos, pero nos educa en el sentido de que nos hace entender lo que es, lo que no es y la manera en la que no podemos permitirle que se haga dueño de nosotros. La enfermedad no puede llegar a tu vida y volverte débil. La enfermedad tiene que volverte fuerte. Cuando termine ese proceso, tú serás fuerte, pero la fortaleza no tiene que ver con tu cuerpo, la fortaleza tiene que ver con tu mente y tu espíritu. Pablo, el gran apóstol Pablo, dice la palabra que él oraba a Dios para que le quitara un aguijón que él tenía. Y los teólogos han discutido sobre de qué se trata ese aguijón. ¿Qué puede haber sido esto? ¿Qué puede haber sido lo otro? A mí no me interesa qué fue. Al final no soy yo el que voy a determinar ni escribir lo que pasó, pero sí puedo decirte algo. Era una enfermedad. Era una lucha en su cuerpo que él tenía. Y dice que era vergüenza para él aquella situación. Y Dios le dijo un día, después de que peleó con él mucho tiempo, bástate en mi gracia. Esa fue la respuesta de Dios. Dios no le quitó la enfermedad, Dios no le quitó la dificultad con la que estaba pasando. Al final Dios lo que hizo fue, le dijo a Pablo, bástate en mi gracia, porque en él como dice el versículo, se fortalece, se establece mi fortaleza. O sea que nosotros tenemos que tener la capacidad de poder enfrentar ese tipo de cosas en nuestra vida y salir victoriosos. Amén. Amén. Las enfermedades nos hacen humildes. Yo recuerdo una vez que me tocó ir a orar por una persona y créame, los que oramos por enfermos queremos ver resultados inmediatos, ¿verdad? Pero no porque nosotros queramos, es porque Dios es el que debe ser glorificado. Yo recuerdo que yo fui y oré por esa persona y estaba orada en una cama y lo tenían en un Porsche por ahí. Y yo estaba orando con toda mi fe del mundo. Yo podía decir, Señor, sana a este hombre, que se levante de esta cama. Yo quería que eso sucediera. Pero me enseñó una lección, mi Dios. Al siguiente día se murió el Señor. Claro, cuando no voy a decir y alardear de que yo tengo la capacidad de orar por alguien, ¿cómo se llama? Porque tengo el don de sanidad. No,
Ya estaba establecido que este hombre muriera. Ya no había manera que yo iba a poder levantarlo. Él estaba ya en su tiempo terminal, era el tiempo correcto que debía morir y tenía su cuenta directa con Dios. Amén. Yo tengo paz ahora, pero en aquel momento cuando yo recibí la noticia no tenía tanta paz. Estaba muy frustrado. Yo decía, Señor, ¿por qué me permitiste orar por él si al final se iba a morir? ¿Por qué yo no pudo levantarse de esa cama si al final se iba a morir? Pero así pasa. Muchas veces pasa en nuestra vida. Aprendimos cosas. Amén. Porque somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos ser educados. Amén. Y aprender lo que Dios quiere para nosotros. Entonces sí, es una herramienta que Dios utiliza en nuestra vida que se llama enfermedad. Amén. Y la última con la que voy a hablar hoy, la prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe. La prueba, diga conmigo, de nuestra fe. Por favor, dígalo un poquito más convencido. 1, 2, 3. La prueba de nuestra fe. La promesa de Dios es: no te desampararé ni te dejaré. Eso dice la palabra. No te desampararé ni te dejaré. ¿Qué dice Dios? No te desampararé ni te dejaré. ¿Por qué fallamos en nuestra fe? Porque creemos que estamos solos. ¿Por qué fallamos en nuestra fe? Porque nos hace falta creer. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Queremos ver resultados en nuestra vida, pero no lo creemos. Queremos ver cambios en nuestra vida, pero no lo creemos. Queremos que algo suceda en nuestra vida, pero realmente no lo creemos. Que lo crean otros. Que venga sobre la vida de otros. ¿Y sabe lo que pasa? Las personas que lo creen, lo tienen. Amén. Las personas que lo tienen, lo creen, lo tienen. Yo pregunto en esta tarde, yo quiero que me conteste con honestidad, ¿cuántos son creyentes? Ahora entiende lo que estoy preguntando, ¿verdad? Por eso no quiero responder. ¿Cuántos son creyentes? Porque el creyente, mi hermano, tiene fe. Amén. El creyente tiene fe. Todo aquel que cree, para el que cree, dice la palabra, todo le es posible. Yo quiero que tú seas un creyente. ¿Puedes ser un creyente? Por un momento, por favor. Puede levantar la mano y decir, yo quiero ser creyente. Diga conmigo, quiero ser creyente. Vamos, levante la mano. Con autoridad. Quiero ser creyente. ¿En quién quiere creer? En Dios. ¿En qué quiere creer? En todo lo que Él pueda hacer. Amén. Porque Dios es un Dios de autoridad. Porque Dios es un Dios que todo lo puede. Porque Dios es un Dios todopoderoso. Y no solo eso, pero es nuestro Padre. Y como Padre, Él siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Amén. Pase lo que pase, va a estar dispuesto a ayudarnos. Así que créale. Crea en el Dios en el que usted en hace un rato estaba orando. Crea en el Dios al que hace un rato usted estaba cantando. Crea en el Dios al que hace un rato usted estaba leyendo una carta de Él. Crea en el Dios en aquel en el que usted ha puesto su esperanza, en el que usted ha puesto su confianza. Refúgiese en Él cuando tenga una dificultad. No le crea a los hombres porque los hombres mentimos. Créale a Dios que Dios nunca miente. Créale a Dios que Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Sea un creyente. Amén. Sea un creyente verdadero, un creyente que salga de su rutina, un creyente que no solo viva acumulado y sentado en un solo lugar, un creyente que esté esperando que algo suceda. No, esos no van a suceder nada. Los que son creyentes tienen fe. Los que son creyentes se mueven y actúan, porque la fe es acción, no es una cuestión de solamente por ahí un adjetivo calificativo. La fe es un verbo. Amén. La fe es un verbo y un verbo es acción. Al igual que correr, al igual que jugar, al igual que pelear, al igual que golpear, lo que sea el verbo que usted quiera, pero
verbos refieren a acción. Y la fe es acción.